Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Que no cunda el pánico, el espacio donde exploramos la mente, las emociones y el crecimiento personal. Recuerda, esta temporada se llama Los Caminos del Inconsciente y el día de hoy vamos a hablar de la dualidad, ya que la dualidad es el juego de la conciencia en la Tierra. Y ahora te voy a preguntar, ¿te has sentido atrapado o atrapada entre lo que deberías hacer y lo que realmente deseas? ¿Has sentido culpa por pensar que hay emociones negativas en ti? Hoy te mostraré cómo la dualidad es un regalo y no es un castigo. Mi nombre es Silvana, soy terapeuta holística y estoy más que feliz de que estés conmigo en este nuevo episodio. Y yo te espero un momentico para que vayas por tu cafecito, cervecita, vinito, galletitas, lo que tú quieras y empezamos. ¿Qué es la dualidad? La dualidad es el contraste que nos permite experimentar la vida. Luz y sombra, alegría y tristeza, éxito y fracaso. Por ejemplo, el día no tendría sentido sin la noche. No podríamos conocer la alegría si no hubiéramos sentido tristeza. La expansión solo ocurre cuando hay una resistencia previa. Desde la energía vivimos en una dimensión donde todo tiene su opuesto para que podamos aprender y crecer. El cerebro humano está diseñado para la dualidad, mientras que la conciencia es el observador de la dualidad. ¿Y por qué el cerebro humano está diseñado para la dualidad? Porque funciona a través de contrastes, equilibrios y opuestos complementarios. Desde la neurociencia y la psicología, esta dualidad se manifiesta de varias maneras. Por ejemplo, los hemisferios cerebrales y la dualidad cognitiva. El hemisferio izquierdo, lógico, analítico, secuencial y verbal. El hemisferio derecho, creativo, emocional, intuitivo y visual. Ambos hemisferios trabajan juntos, pero procesan la realidad de formas distintas, creando una dualidad en la percepción y el pensamiento. En el sistema de supervivencia, el miedo versus la seguridad. El sistema de lucha o huida, la amígdala y sistema límbico reaccionan ante amenazas, generando miedo y estrés. Por otro lado, el sistema de recompensa y relajación, la corteza prefrontal y el núcleo de accumbens, se activa con placer, seguridad y bienestar. Vivimos en una constante oscilación entre el peligro percibido y la búsqueda del bienestar. Por ejemplo, la dualidad en la toma de decisiones. El pensamiento rápido e intuitivo es el sistema 1, automático, emocional, basado en experiencias previas, mientras que el pensamiento lento y reflexivo es el sistema 2, razonado, lógico y basado en análisis. Por ejemplo, en la emoción versus la razón, la corteza prefrontal, razón, planificación lógica versus el sistema límbico, emociones, impulsos y recuerdos. La dualidad surge en la lucha entre la emoción intensa y la racionalidad controladora. También lo encontramos en la conciencia versus el inconsciente. La mente consciente procesa información racionalmente, mientras que la mente inconsciente influye en nuestras decisiones y comportamientos sin que lo notemos. Pero, ¿cómo experimentamos la dualidad? Internamente sentimos conflictos internos, como querer seguridad, pero también aventura, o buscar éxito, pero temer el fracaso. Externamente vemos la dualidad de la naturaleza, el día, la noche, el calor o el frío. Y en las relaciones humanas también vemos la dualidad, amor, odio, confianza o duda. ¿Y cuál es la base del sufrimiento humano? La resistencia a la dualidad, ya que la sociedad nos enseñó a rechazar lo negativo. Ignoramos el miedo, la tristeza y el enojo. Por ejemplo, si sientes miedo, te dicen que eres débil. Si tienes rabia, te dicen que eres una mala persona. Pero ¿qué pasaría si entendieras que todas las emociones están para ser mensajeras?
Sufrimos cuando resistimos la dualidad. Queremos que la vida sea solamente positiva, pero el crecimiento real sucede cuando abrazamos ambas caras de la moneda. Recuerda, las emociones que experimentas como negativas te dan información y las emociones que experimentas como positivas te dan experiencia. No podemos acceder a la experiencia sin la información. Ahora vamos a ver cómo integrar la dualidad en tu vida. Pregúntate, ¿qué parte de mí he estado rechazando? Y aquí te voy a dar un par de herramientas bien interesantes para integrar la dualidad en tu vida. La primera, la aceptación radical. Deja de etiquetar emociones como buenas o malas, son solo experiencias. También el diálogo interno compasivo es una herramienta poderosa. En lugar de decir, no debería sentir esto, di, gracias por mostrarme esto. También en la meditación de integración, puedes visualizar que cada emoción y experiencia es una pieza del rompecabezas de tu vida. ¿Y cómo la ponemos, cómo integramos la dualidad en tu crecimiento personal? Primero, recuerda que la naturaleza y el universo siempre buscan equilibrio. Cuando experimentas un desafío, también se está creando un aprendizaje. Y este es un ejemplo. Puedes compartir una experiencia personal donde abrazaste la dualidad y cómo eso te llevó a un mayor crecimiento. Recuerda, cuando dejas de luchar contra la dualidad, descubres la paz que siempre estuvo ahí. Hoy te invito a ver la vida con nuevos ojos, a aceptar la dualidad como tu mayor maestra. Y ahora vamos a mirar el lado de la conciencia. Recuerda que la mente, el cerebro, está diseñado para la dualidad y ya vimos cada una de sus partes. Ahora vamos a mirar a la conciencia, porque la conciencia es la que observa la dualidad. Y ahora vamos a ver el yo versus el mundo, es decir, la dualidad del ser. Desde que nacemos, la conciencia nos separa del entorno. Experimentamos la realidad como un yo que observa y un mundo externo que ocurre fuera de nosotros. Esta separación nos permite interactuar con el mundo, pero también genera la sensación de individualidad y a veces de soledad o de desconexión. Y ahí es donde un personaje bien interesante aparece, porque este es el origen del ego, que nos hace sentir distintos de los demás y de la totalidad. Pero también hay una dualidad entre pensamiento y experiencia. Por ejemplo, tenemos un modo analítico, un pensamiento verbal y racional, el cual piensa en términos de pasado y futuro, categorizando la realidad. Pero por otro lado, tenemos un modo experiencial, es decir, un presente sensorial que se sumerge en la experiencia sin analizarla. ¿Y cómo lo puedes experimentar de una manera más directa? Cuando meditas. Porque cuando meditas, pasas del modo analítico, es decir, de narrador interno, al modo experiencial. Solo ser y sentir. Y aquí es bien importante que te metas en la cabeza cuando vas a respirar, cuando vas a visualizar, cuando vas a hacer cualquier tipo de actividades de crecimiento personal, y es que te permitas sentir, que le permitas a tu cuerpo brindarte la experiencia y expandirte. Y ahora vamos a mirar el observador y el observado, porque la conciencia tiene la capacidad de observarse a sí misma. Puedes pensar en tus pensamientos, pero también analizar tus emociones y cuestionar tu realidad. Ese es el efecto del observador y el observado. Esto te crea una sensación de que hay dos partes, una que experimenta y otra que observa. Por ejemplo, cuando sientes ansiedad, puedes identificarla sin ser ella. Puedes decir, estoy sintiendo ansiedad, en lugar de decir, soy ansioso. La dualidad entre lo que queremos y lo que es. La mente suele desear que la realidad sea diferente, generando sufrimiento. El ego crea expectativas, pero la realidad solamente es. Aceptar esta dualidad es la clave para la paz mental. Por ejemplo, te puedes decir,
¿Quieres estabilidad? Quiero estabilidad, pero la vida es cambio constante. Si te resistes, sufres. Si fluyes, te liberas. La dualidad entre el consciente y el inconsciente. Recuerda, el consciente es lo que percibes activamente. El inconsciente fluye sin que lo notes. Son tus hábitos, creencias, recuerdos reprimidos. Muchas terapias trabajan en traer lo inconsciente a la conciencia para integrarlo. Y por eso esta temporada se llama el camino del inconsciente, el camino del inconsciente. Alguien con miedo al abandono, por ejemplo, puede repetir patrones sin darse cuenta hasta que los hace conscientes. Y aquí vamos a hablar de un personaje que personalmente es uno de mis favoritos. Y antes de citarlo, voy a darte la frase más poderosa que tiene Carl Gustav Jung. Hasta que no hagas consciente lo que está en el inconsciente, este dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Jung decía que cada persona tiene una parte luminosa, virtudes y conciencia, y una sombra, miedos y aspectos reprimidos. La conciencia oscila entre ambas y la integración de la sombra nos hace más completos. Por ejemplo, alguien amable y servicial podría tener rabia reprimida y al no integrarla podría explotar de formas destructivas. Por eso siempre insistimos en los ejercicios. Permite a tu cuerpo sentir, permite experimentar, permite expandirte en lugar de reprimir. ¿Cómo trascender la dualidad? Primero, con conciencia plena o mindfulness. Observa sin juzgar. Te puedes sentar, a respirar y observar tus emociones, sin etiquetarlas, sin juzgarlas y sin dialogar con ellas. Solamente permítelas fluir. Es un ejercicio supremamente poderoso. También con tus pensamientos. Siéntate, observa tus pensamientos. No los juzgues, no los etiquetes, solamente déjalos fluir. La siguiente parte para trascender la dualidad es aceptar el y en vez de o. Puede ser racional e intuitivo, fuerte y vulnerable. Reconoce que los opuestos se complementan. No hay luz sin sombra, ni calma sin caos. Observa sin juzgar. Cuando surjan emociones o situaciones opuestas, alegría, tristeza, éxito o fracaso, obsérvalas sin etiquetarlas como buenas o malas. Son solo experiencias que enriquecen tu camino, que te dan información o que te brinden experiencia. Te puedes entrar en un espacio e imaginar que sostienes dos cosas en cada mano. Por ejemplo, en la mano izquierda luz y en la mano derecha sombra. Visualiza cómo ambas se equilibran y fluyen dentro de ti sin ningún conflicto. Encuentra el propósito en los contrastes. Cada experiencia tiene un propósito. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este desafío? ¿Cómo este momento difícil puede fortalecerme? ¿O cómo esta alegría me recuerda valorar lo simple? Abraza tus polaridades internas. Recuerda que dentro de ti habita tanto la fortaleza como la vulnerabilidad, la confianza y la duda. En lugar de luchar contra ellas, permítete sentirlas y entenderlas. Conecta con la naturaleza. Observa cómo la naturaleza fluye con la dualidad, el día con la noche, el verano con el invierno, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Al aceptar que todo tiene su ciclo, te será más fácil fluir con los cambios en tu vida. Habla desde la integración. Cuando te enfrentes a una decisión difícil, en lugar de decir esto es bueno o malo, prueba a decir ambas opciones tienen algo que aportar. ¿Cómo puedo integrar ambos puntos de vista? Y aquí hay una práctica súper poderosa para trascender la dualidad. Mira tu reflejo en un espejo
y reconoce las partes de ti que amas y las que te cuesta aceptar. Y di en voz alta: te acepto completamente con todo lo que eres. Integrar la dualidad es abrazar la totalidad de la existencia. Todo tiene su lugar y cada experiencia te hace mucho más completo. Por ejemplo, cuando tengas una conversación complicada o difícil o incómoda para ti, valida ambas partes. Cuando hables con alguien que tiene un punto de vista diferente, en lugar de contradecirlo de inmediato, valida su perspectiva y luego expresa la tuya. En lugar de decir, eso no es así, yo lo veo diferente, prueba con, entiendo por qué piensas eso. Y a la vez, desde mi experiencia, veo que bla, 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 bla. Vas a ver que tienes menos resistencia y conflicto. Acepta tus emociones sin etiquetarlas como buenas o malas. En lugar de decir, no quiero sentirme triste, prueba con, estoy sintiendo tristeza y eso está bien. También hay espacio para la alegría en mí. Usa preguntas para integrar perspectivas. Cuando te enfrentes a una decisión difícil, en lugar de sentirte atrapado o atrapada en un dilema, pregúntate, ¿cómo ambas cosas pueden ser valiosas? ¿Cómo puedo aprender de cada posibilidad? ¿Cómo puedo incluir ambas perspectivas en mi respuesta? Y allí tendrás muchísima luz, muchísima más información. Te permitirás expandir la experiencia y así la dualidad. Comunícate contigo mismo desde la flexibilidad y la apertura. Cuando te expreses, evita los extremos. Busca un equilibrio en tus palabras. En lugar de decir, siempre lo hago mal, prueba con, a veces me equivoco, pero también tengo muchos aciertos. Hablar desde la integración transforma la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Es aceptar que la dualidad existe, pero que el equilibrio es la clave. Recuerda que la luz y la sombra siempre bailan juntas. Espero que hayas disfrutado este capítulo tanto como yo lo he disfrutado. Si tienes alguna pregunta, recuerda que puedes enviarme un correo a nocundaelp@gmail.com o me puedes escribir en Instagram como nocundaelpánico, nocunda_pánico. También me encuentras en TikTok como Silvana Galeano, que no cunda el pánico, o en YouTube como Silvana Galeano, que no cunda el pánico. Espero que hayas tenido un excelente día, tarde, noche, semana, mes espectacular, que hayas disfrutado este capítulo tanto como yo lo disfruté y nos vemos en el próximo episodio para descubrir más caminos del inconsciente. Espero que tengas un excelente resto de día, tarde, noche. Chao, chao.